Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión el producto de un vector por un escalar y el vector unitario dentro del tema método científico para primero de bachillerato. Analizaremos la operación producto por un escalar, producto de un vector por un escalar, de un escalar por un vector. Tal como puedes ver, si tomamos un escalar, alfa, en este contexto, las letras griegas representarán escalares, números reales, y estos multiplicarán a un vector. El resultado es un nuevo vector. Observa que alfa A, el vector resultante del producto, es un nuevo vector, pintamos la flecha encima, que tiene una serie de características que vamos a analizar. En concreto, el módulo será el que resulta de multiplicar alfa veces por el módulo del vector que teníamos originalmente. Si nuestro vector original medía 2 unidades y alfa es 3, el resultado es otro vector que tendrá un módulo que será 3 veces 2, es decir, 6 unidades. Además, la orientación del vector dependerá del signo del escalar. Si alfa es mayor que 1, nosotros utilizaremos un ejemplo en el cual alfa va a ser 2, multiplicaremos a y b, los vectores representados por 2, tendremos el vector a más a, el vector 2a. La dirección se mantiene y el sentido en este caso también. Lo mismo va a ocurrir con b. b más b, 2b, es el nuevo vector. Cuando alfa es un número positivo pero menor que 1, es decir, está comprendido entre 0 y 1, lo que hacemos es recortar el vector. Observa en nuestro caso, nuestro alfa es un medio. Tenemos un medio de a, un vector que va a medir la mitad de lo que medía anteriormente el vector original a. Lo mismo va a pasar con b. Un medio de b es un vector que mantiene la dirección, mantiene el sentido y su longitud se recorta a la mitad. Observa ahora qué ocurre cuando alfa es negativo. Tomemos el caso particular alfa igual a menos 2. Al multiplicar el vector 2a por menos 1, es decir, alfa por menos 2, lo multiplicarías primero por 2 y tendríamos el vector que hemos obtenido anteriormente, 2a, y a continuación, si lo multiplicamos por menos 1, lo que hacemos es invertirlo. De manera que cuando el escalar es positivo, la orientación del vector se mantiene tanto en dirección como en sentido. Sin embargo, cuando el escalar es negativo, observa que se mantiene la dirección, pero cambia el sentido. En consecuencia, el sentido es el mismo que el vector original si el escalar por el que multiplicamos es positivo, pero será contrario cuando el escalar por el que multiplicamos es un número negativo. Observa la siguiente situación. Vamos a considerar un vector unitario. Un vector unitario que es un vector que mide una unidad, que mide entre comillas, que mide si es un vector de posición, que mediremos por ejemplo en metros, unidades de longitud, pero podemos hablar de un vector unitario en la magnitud velocidad, o en la magnitud fuerza, o en cualquier otra magnitud. Un vector unitario es un vector que tiene un valor numérico de una unidad, en la unidad que corresponda a la magnitud de trabajo. Pues tomemos nuestro vector que mide una unidad. Si a continuación multiplicamos este vector por un escalar alfa, si el escalar, suponiendo que sea positivo, tal como es nuestra figura, el nuevo vector se alargará alfa veces, de manera que el módulo de este vector será alfa. Alfa por 1, porque nuestro vector a era unitario. Por tanto, tenemos esta situación. El nuevo vector alfa a será alfa veces el vector a original. Y el módulo será alfa veces el módulo de a. Cuando el vector a es unitario, es decir, el módulo de a vale 1, este producto es alfa por 1, es decir, es alfa. Alfa es, por tanto, el módulo del nuevo vector que hemos obtenido cuando a era un vector unitario. En consecuencia, en nuestra ecuación de arriba vamos a despejar el vector a, que es unitario, pasando alfa dividiendo al otro lado. Y vamos a cambiar la terminología que utilizaremos para estos vectores.
Al vector alfa A, resultante del producto, lo vamos a llamar V. Será un vector genérico. De este modo, A es el vector que mide una unidad en la dirección de V. Por tanto, lo caracterizaremos de esta forma: unitario en la dirección de V. El subíndice V indicará la dirección de este vector unitario. Y alfa será el módulo de V. De este modo, si nos vamos a nuestra ecuación y cambiamos la notación, ten en cuenta que aquí tenemos el unitario en la dirección de V, alfa A hemos dicho que es el vector V y alfa es el módulo de V. De esta manera, sustituyendo en nuestra ecuación, tenemos lo que ahora aparece. El vector unitario en la dirección de un vector dado es el vector dividido su módulo. Observa que si tenemos un vector que mide 3 unidades y lo dividimos entre el valor de lo que mide, es decir, 3, obtenemos un vector que mide una unidad. Observa el siguiente ejemplo cuando utilizamos un método gráfico para resolver esta situación, siendo el módulo del vector un número entero. Si esto ocurre cuando es un número entero, en nuestro ejemplo vamos a tomar un módulo que vale 5, vamos a utilizar el teorema de Tales para dividir el vector en 5 partes. La quinta parte será una unidad. Observa la situación. Vamos a suponer que el módulo de nuestro vector A mide 5, con lo cual trazamos la recta auxiliar y a continuación, con ayuda de nuestro compás, mediremos una longitud que transportamos 5 veces sobre esta recta auxiliar. A continuación, el quinto punto que hemos obtenido lo unimos con el extremo del vector y trazamos paralelas a esta recta por los 4 puntos restantes que hemos obtenido. Si los segmentos que hemos obtenido en la recta auxiliar son iguales, los que obtenemos sobre el vector también lo serán. Es decir, estamos dividiendo nuestro vector que mide 5 unidades en 5 partes iguales, siendo por tanto cada uno de estos segmentos de longitud una unidad. Si el total medía 5 y dividimos en 5 partes iguales, cada uno de ellos medirá una unidad. Por tanto, podemos representar de esta manera nuestro vector unitario en la dirección del vector A. Si el vector A medía 5 unidades, el vector resultante de dividirlo en 5 partes medirá una unidad, será por tanto unitario. De este modo, hemos trazado gráficamente el vector unitario en la dirección del vector A. Dividimos el vector A entre lo que mide, entre su módulo, y de esta manera obtenemos el vector unitario. Hemos representado en el siguiente diagrama algunos de los infinitos vectores unitarios que podemos pintar localizados en el origen de coordenadas. Hemos trazado, como puedes ver, una circunferencia de radio unidad. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, una unidad, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 unidades. Si trazamos esa circunferencia de radio unidad, la distancia que separa el origen de coordenadas de cualquiera de sus puntos es una unidad. Por tanto, el vector que une el origen de coordenadas con cualquiera de los puntos de esta circunferencia será unitario. En concreto, este que estoy señalando en este momento cobrará una especial importancia, una especial relevancia a partir del próximo vídeo que grabaremos. Se trata del vector unitario en la dirección del eje X y en el sentido positivo del mismo. Además, junto con este, cobrará también especial importancia el que ahora señalo, que es el vector que mide una unidad, el vector unitario, en la dirección del eje Y y también en su sentido positivo. Por lo demás, los que los acompañan en la figura son algunos de los infinitos vectores que tienen módulo una unidad, desde el origen de coordenadas a cualquiera de los puntos de esa circunferencia de radio 1. Recuerda, a modo de conclusión,
que el vector unitario en la dirección de un vector dado siempre lo podremos calcular dividiendo ese vector entre lo que mide, entre su módulo. Por tanto, dividiremos el vector u entre el módulo del propio vector u para obtener un vector que mide una unidad. También recuerda que estos vectores serán unitarios en la dirección de un vector de posición, que mediremos por ejemplo en metros en unidades del sistema internacional, o un vector unitario en la dirección de un vector velocidad, que mediremos en metros por segundo, asimismo en el sistema internacional, o en la dirección de una fuerza o de cualquier otra magnitud vectorial con la que en su caso tengamos que trabajar. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.